comienza ahí este salmo diciendo: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que por eso hemos titulado: gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Pero el salmo dice: porque para siempre es su misericordia. Y yo creo que en más de un momento de nuestra vida, sobre todo momentos difíciles por los cuales todos tenemos que pasar, debemos recordar que tenemos un Padre, Dios amante, que su misericordia es para siempre. Y realmente hemos conocido personas muy allegadas a nosotros, quizás nuestros padres, nuestros abuelos, gente que amamos, gente que nos ha amado, que su misericordia y su amor ha estado con nosotros por mucho tiempo, ¿verdad que sí? Amén. Pero nadie puede decir que es para siempre. ¿Por qué? Porque la vida nuestra es finita y nos pueden prometer algo mientras ellos viven, pero solamente el Dios eterno puede prometer algo que es para siempre. Por eso es de confiar en nuestro Dios y podemos agarrarnos de sus promesas y reconocer que este Dios maravilloso es para siempre su misericordia, y algo precioso es porque Él es bueno. Su naturaleza es el amor. Su naturaleza es que es bueno. Hay una parábola muy interesante en el capítulo 15 de Lucas, donde vamos a estar basando el mensaje para reforzar la idea de la verdad bíblica de que nuestro Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Esta parábola ha sido conocida y está el subtítulo ahí en la Biblia, que dice el hijo pródigo, parábola del hijo pródigo. Sin embargo, a pesar de que el hijo pródigo, este personaje quizás es el protagonista de esta parábola, porque es lo que pasó con su vida y su relación con el Padre, realmente él puede ser el protagonista, pero la idea principal de esta parábola no es el hijo pródigo, es el Padre. Es el Padre amante. Y es interesante que si vemos ahí en el capítulo 15 de Lucas, los versículos 1 al 2, la razón por la cual el Señor Jesús dio esta parábola y otras más. Realmente esta fue la tercera parábola de una serie de parábolas que Él está dando una tras de otra. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Estamos hablando de la gente más despreciable de la sociedad. Le llaman los publicanos, se llamaban los pecadores. Se acercaban a Jesús. ¿Y qué pasaba? Versículo 2, con los religiosos de la época. Y los fariseos y los escribas, que eran los religiosos, los que conocían la palabra, los que conocían la ley, murmuraban, criticaban, chismeaban acerca de Jesús, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Así que están hablando mal de Jesús, porque llamándose el Hijo de Dios y siendo como Él se llamaba a sí mismo, el Mesías, estaba cerca de estos pecadores, comiendo con ellos. Otro texto dice bebiendo con ellos. Quiere decir que eso era algo que a ellos los llenaba de asombro y los criticaban. Y el Señor entonces, para reforzar la idea y dando una respuesta a por qué Él hacía eso, habla tres parábolas acerca del amor de Dios. Y dirías: ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Bueno, está bien relacionado, ¿verdad que sí? El amor nos ama tanto, Dios nos amó tanto que se acercó a nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Quiere decir que siendo Él santo, 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 puro y sin pecado, siendo nosotros pecadores, que hemos desobedecido a Dios muchas veces, Él se acerca a nosotros, no tiene a mal acercarse a nosotros por amor. Y quiere decir que nuestro Dios es tan bueno que, pasando por alto todos nuestros defectos y todas nuestras cosas malas que hemos hecho, Él se acerca a nosotros. Así que vamos a analizar en esta parábola. Es la tercera de las tres parábolas que están ahí. Y esta parábola comienza en el versículo 11, acerca de esta historia. Yo creo que quizás, después de la parábola del sembrador, posiblemente es de la parábola que yo más haya predicado, porque hay tanta enseñanza aquí en distintas formas de analizar la historia. La parábola, la ilustración que puso el Señor, que siempre está lleno de cosas nuevas y preciosas, por lo menos para mí, y siempre quiero compartirlo con otros. Ahora fíjense cómo comienza ahí el versículo 11. Dice: también dijo, un hombre tenía dos hijos. Un hombre tenía
dos hijos. Así comienza la parábola. Así que se trata de la relación de un padre con sus hijos. Fíjense que lo primero que se menciona aquí no son el hijo pródigo ni el otro hijo. Primero que se menciona quién es el padre, un hombre. Tenía dos hijos. Y es bueno, hermanos, para comenzar a modo, quizás introduciendo el punto, de que es la relación de Dios Padre con sus hijos. No se trata de los que están perdidos. No se trata de los que no han aceptado a Jesucristo. Esta parábola no está referida a esas personas que aún todavía están en el mundo, que no han tenido una experiencia con Jesús. Aquí está hablando de algo familiar. Está hablando del padre con sus hijos. Quiere decir que todos aquellos de nosotros que alguna vez pusimos la fe en Jesucristo, esta historia está referida a la relación nuestra con Dios. ¿Estamos claros en eso? Porque muchas veces nosotros los cristianos vemos a esta parábola del hijo pródigo como alguien lejano a nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no somos así. Nosotros no daríamos eso a Dios. Nosotros nunca nos comportaríamos de esa manera tan terrible como ese joven se comportó con su padre. Pero lo cierto es que esa historia o esa parábola trata la relación del padre con sus hijos, no con los que están fuera, con su iglesia, contigo y conmigo. ¿Estamos bien ahí ya? ¿Estamos claros de qué se trata? Un padre tiene dos hijos. Y ahí viene entonces la historia acerca del menor de sus hijos. La parábola sigue después con el asunto con el otro hijo, pero eso no es asunto de este mensaje. Pero es un punto también muy interesante de analizar. Pero de este hijo dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así que este hijo menor se atrevió a pedir en vida la herencia que le correspondía y fue y se alejó de su padre y gastó lo que su padre le daba en herencia. Alguien podrá decir, y repito, jamás yo le haré eso a Dios. Y déjenme decirle que definitivamente así pensamos quizás todos. Y quizás ninguno de nosotros tome una decisión tan drástica en un momento determinado. Quizás alguno sí la tomó y decidió alejarse de Dios y alejarse de la iglesia y de todas las cosas del Señor. Y tuvo esa experiencia quizás más parecida a esta. Pero ¿sabe lo que sí ocurre un poco más común entre nosotros? Es que no es una decisión drástica, sino que es algo que es paulatino y lentamente. Cuando lentamente empezamos a tomar para nosotros la herencia que Dios nos dio, cuando empezamos a usar para nosotros y para nuestro beneficio los talentos que Dios nos dio para su honra y para su gloria, cuando lentamente nos vamos acostumbrando a dar menos a Dios y a usar más para nosotros mismos. Y diríamos, el camino es distinto en cuanto a esta parábola que fue tan drástico, pero el final es el mismo. ¿Y cuál es el final? Que nos vamos alejando de nuestro Padre poco a poco. Quizás dejamos de congregarnos y ya no es tan importante estar en la iglesia. Quizás dejamos de usar y dar nuestras ofrendas para el Señor porque todo lo necesitamos para nuestros propios gastos. Quizás nos ocupamos tanto en el día que no queda tiempo para orar y mucho menos para meditar en la palabra de Dios. Quizás nos acostumbramos a hacer cosas y mirar cosas y escuchar cosas que no honran a Dios, que nos separan de Dios, que nos enfrían espiritualmente. Lo sabemos y así todo lo hacemos. Quizás nos sentimos muy fuertes y pensamos que somos cristianos ya de muchos años. Pero lo cierto es que sí cabe la posibilidad que alguno de nosotros nos hayamos comportando como este hijo pródigo.
Como este hijo que decidió de una sola vez recibir todo de parte de Dios y alejarse de su padre. Pero hermanos, cuando hay tiempo para todo menos para servir al Señor, nos estamos portando así. Hermanos, los dones y talentos que Dios nos dio son para la honra y gloria de Dios. Amén. ¿Qué pasa cuando eso es lo que usamos solamente para nuestro beneficio personal? Para nuestros gustos, para recibir nuestro salario. Y está bien que usemos los talentos para nuestros trabajos, pero ¿qué cuando lo dedicamos solamente a eso, hermanos? Paulatinamente nos estamos alejando. Porque se va haciendo una costumbre en nuestro comportamiento. Y el Satanás es astuto. Satanás no puede arrebatarnos de las manos de Dios. Amén. Satanás no puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Amén. Satanás no puede impedir que seamos hijos de Dios. Pero Satanás sí puede tentarnos para que nos alejemos de Dios. Y nos comportemos de esta manera. Vi esta ilustración y es algo real de cómo los nativos allá en Alaska preparan unos caminos dentro de la nieve. Y es por donde van las liebres y algunos animales, porque estar enterrados en la nieve es incómodo. Y ellos hacen estos caminos y los dejan ahí por semanas y semanas. ¿Y qué pasa? Que los animalitos se acostumbran a ir muy cómodos por ahí. Pero ya ellos lo hicieron con una tremenda intención y es matarlos, porque bueno, esa es su comida, son cazadores. Y ahí le ponen las trampas y ahí los preparan y con sus flechas o con sus rifles para eliminarlos. Y yo digo que muchas veces de esa manera Satanás obra con nosotros. Nos prepara un camino bien fácil, bien a nuestro gusto carnal. Y nos acostumbramos a andar por ese caminito que nada tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestra vida, que nada honra a nuestro Dios. Y por ahí vamos hasta que caemos en la trampa y caemos en la tentación. Y nos comportamos de esta manera, de esta misma manera con nuestro Padre, con aquel que nos dio todo. Fíjense cómo igualmente en el texto que vimos, el padre que dirán, bueno, si es el hijo mío, le dijo, no, espera que me muera, no te doy nada. Te tienes que quedar aquí obligado. Pero no, en esta parábola el padre le dio lo que él pedía. A pesar de que yo estoy seguro que el padre, bueno, esto es una ilustración, pero el padre podría ya saber lo que iba a pasar. El padre podía saber que le iba a ir mal, cómo iba a malgastar, y así todo le dio lo que le estaba pidiendo. Y déjeme decirle que a veces son las cosas que Dios hace con nosotros que no entendemos. Pero lo cierto es que es la voluntad de Dios que nosotros tengamos libre albedrío y que escojamos nuestra vida, que escojamos nuestras decisiones. Está en su voluntad que sea así. A pesar de que eso nos mete en tantos y tantos problemas cuando decidimos mal. Pero lo cierto es que Dios es amor, pero al mismo tiempo nos hizo de una manera especial a su imagen y semejanza. Y cuando nosotros pedimos mal y cuando nosotros escogemos el mal camino, Él nos deja. Él nos deja. Él va a dejarnos hacer porque así es su voluntad, así Él nos hizo. Nos dio ese gran privilegio, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad, que es escoger nuestro camino, escoger lo que hacemos cada día, escoger si voy a orar o no, escoger si voy a ir a la iglesia o no, escoger si voy a ser activo en la iglesia o no, escoger si voy a participar de la obra del Señor o no, si voy a dar mis diezmos o no, si voy a dar mis ofrendas o no, si voy a ser parte de ese proyecto, de ese plan, de ese servicio o no, es mi decisión. Pero cuando decidimos mal y hacemos mal las cosas, hay consecuencias, a pesar de que el Dios sigue siendo el mismo. Y de eso se trata esta parábola, de que la misericordia de Dios permanece para siempre a pesar de nosotros. A pesar de que pedimos mal, a pesar de que actuamos mal, a pesar de que priorizamos mal las cosas y ponemos a Dios quizás en lo último de nuestra agenda y de nuestra lista, a pesar de todo eso, hay algo que no cambia. Hay algo que no cambió en este hijo pródigo. ¿Saben qué cosa fue lo que nunca cambió? ¿Qué nunca cambió?
nunca dejó de ser hijo de su padre. ¿Qué les parece? Se fue lejos, pidió mal, malgastó, hizo las cosas malas, pero nunca dejó de ser hijo de su padre. Su padre siempre lo amó como su hijo, porque era su hijo. No había nada que él pudiera hacer para que esa conexión de sangre se fuera eliminada. Ahí estaba, en sus genes, en su ADN, la marca tremenda de que era hijo de ese Señor. ¿Sí o no? En Cristo Jesús, en la sangre de Cristo Jesús, fuimos hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios muchas veces actuamos mal. Como hijos de Dios muchas veces desobedecemos a nuestro Padre. Priorizamos mal las cosas. Usamos para nosotros lo que le corresponde a Él. Buscamos la gloria nuestra y no la gloria de Él. Honrarnos a nosotros y estar cómodos y no honrar el nombre de nuestro Padre. Muchas veces hacemos eso, pero en el nombre del Señor les dijo que Dios es bueno y para siempre es su misericordia con sus hijos. A pesar de nosotros y hasta donde lleguemos. Fíjense hasta donde llegó. Yo sé que todos o la mayoría de nosotros conoce esta parábola. Pero este joven llegó a la desesperación. Era hijo. Siguió siendo hijo. Siempre fue hijo de su padre. El padre tenía abundancia. El padre lo amaba. El padre nunca dejó de amarlo. El padre nunca perdió ninguna. Las cosas que él tenía seguían abundantes para el padre. Pero este hijo decidió separarse de su padre. Y ahora, ¿cómo está? Desesperado. ¿Qué dice el versículo 14? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Así que todo lo gastó y el ambiente alrededor de él era malo. Vino una grande hambre. La situación alrededor no era buena. Había miseria y había escasez. Hermano, no hay que ser muy inteligente para saber cómo está el mundo, ¿verdad? No hay que ser muy inteligente. Ya yo estoy tratando de ir, cada vez oigo menos noticias porque me deprimen las noticias. Dirá, bueno, pero eso es meter la cabeza en un agujero como los avestruces. Pero oígame, usted pone el noticiero, usted pone las noticias y casi todo es negativo. Muy pocas noticias positivas. Es más, creo que si hay algo positivo ni lo ponen porque eso quizás no interese tanto. Pero el mundo está mal. La situación alrededor nuestra no es buena. Ni espiritual, bueno, espiritualmente menos. Muerta, sociedad apartada de Dios, moralmente hablando. De cualquier manera que usted lo mire, el mundo a nuestro alrededor está lejos de Dios, está mal. Por consiguiente, cuando más nosotros nos alejemos de Dios, más nos acercamos a ese ambiente negativo de hambre y de sed espiritual. Nosotros estamos llamados a ser la buena influencia en este mundo, amén, sal y luz. Pero ¿qué pasa cuando no somos sal ni somos luz y estamos apartándonos del Señor y estamos acercándonos a esa situación? Pues caemos en la misma problema de este joven. Llegó a afectarle y ahora él está desesperado. Las consecuencias de alejarse de Dios siempre son negativas. Ya llevo muchos años en esto, hermanos. Muchos años. Conocí al Señor con 10 años. Y estoy todavía por ver a alguien que se haya alejado del Señor que le haya ido bien. Aunque materialmente, aparentemente esté en abundancia. El mundo, lo que ofrece el mundo, no satisface el espíritu. Lo único que satisface el espíritu es la palabra santa de Dios. Amén. Por consiguiente, esa es la realidad. Recuerdo, yo era líder de jóvenes de mi iglesia. Y este joven iba a estudiar medicina. Y él entendió que ser cristiano en una sociedad como el país de donde vengo yo, atea, comunista, no le iba a ayudar para progresar en su carrera. Y él decidió dejar, bueno, este sí fuera como el hijo pródigo, dame lo mío y aquí termine contigo, iglesia y Dios.
yo como líder de jóvenes de la iglesia, pues me correspondió visitarle y preguntarle qué le pasaba, que no le estaba viendo en la iglesia. Y él fue bien sincero conmigo. Me dijo, mira, yo quiero ser médico, yo ser cristiano no me va a ayudar. Yo le expliqué, bueno, yo conozco muchos médicos cristianos. Es más, yo era recién graduado, yo terminé mi carrera y nunca negué a Cristo. Así que eso es mentira, tú sí puedes ser médico y puedes ser profesional, no puedes estudiarlo todo, pero puedes por lo menos hacer una vida. No, pero es que yo no quiero ser un médico, yo quiero prosperar, yo quiero tener un carro, yo quiero que me den una casa. Ahí sí ya es otro tipo de compromiso. Él quería llegar alto. Y es verdad que en ese país un cristiano, por lo menos en aquella época, no podía llegar muy lejos. Podía graduarse y hacer ciertas cosas, pero no podía ir muy lejos. Y ahí quedó, él decidió en su vida y estuve años sin verlos. Años. Pero un día me lo topé. Fue precisamente en un hospital. Creo que llevé a mi abuela, algo así, en el hospital, si mal no recuerdo. Y ahí estaba este muchacho, y cuando lo vi, hermanos, no tenía que hablar. No tenía que decirme nada. No tenía que decirme lo mal que le había ido. Porque nada más que había que mirarlo. Nada más que había que mirarle a los ojos y darme cuenta que aquel no era el joven que yo había conocido. Nada más que tenía que mirarlo para saber cómo la vida le había tratado. Después supe que sí, que le había maltratado bastante. Y no quiere decir que cuando uno es cristiano la vida no nos maltrate, pero cuando la vida nos maltrata, tenemos a un Padre amante que está con nosotros, que nos sostiene, que nos levanta. ¿Saben por qué? Porque estamos cerca de Él. El Padre está ahí. Miren, hermanos, este joven que había hecho las cosas malas, que se había alejado de su padre, repito, nunca había dejado ser hijo de su padre, pero estaba desesperado. ¿Por qué estaba desesperado? Porque estaba allí pasando hambre y miseria. No porque no tenía un padre, sino porque estaba lejos de su padre. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Lejos de nuestro Padre. Ahí está la situación, eso es lo que le estaba pasando, fue lo que le pasó a este joven. Así estaba él sufriendo. Y dice allí, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, versículo 15, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni tan siquiera la comida de los cerdos. Y recuerden que en la cultura hebrea eso era lo peor que un ser humano podría pasar. Llegó a lo más bajo, llegó al sufrimiento mayor. Estaba allí sufriendo, siendo hijo de un gran hombre, de un hombre con posesiones, de un hombre rico, de un hombre que tenía de todo. Aquel hijo, por haber decidido mal, por haber actuado de la forma que actuó, ahora no solamente está mal, está peor. Y es una cosa que a mí me asombra esta parábola. El hijo está peor que los que no eran hijos. ¿Se dan cuenta? Por lo menos los dueños de los cerdos estos tenían seguro algo más que comer. Bueno, se podían comer los cerdos. Posiblemente no eran judíos y sí se lo comían los cerdos. Pero este hijo, teniendo el padre que tenía, estaba peor. Y alguien dirá, pastor, un momentico, es imposible que un cristiano pueda estar peor que uno que no sea cristiano. Bueno, en términos eternos es verdad, porque el cristiano, sea lo que sea, tiene a su padre y estará con el Señor por la eternidad. Amén. Sin embargo, quizás usted lo ha conocido, quizás usted sea uno de esos, que usted se ha sentido que está peor que los que están a su alrededor que no tienen a Cristo. Porque hay un problema, hay una situación con el que es hijo de Dios. Hay algo que lo puede poner peor que los que no son hijos de Dios, y es la conciencia. Es el Espíritu Santo de Dios diciéndole, eres hijo y mira cómo estás aquí viviendo, mira cómo estás actuando, mira cómo estás desobedeciendo a tu padre. El que no es hijo de Dios no tiene ese problema. Está pecando y todo el mundo peca y ahí vamos. Va por el camino ancho, no por el camino angosto de Cristo, no por la puerta estrecha. No, va por el camino ancho y por ahí van todos cómodos. Van para el infierno, pero van cómodos.
Van viviendo su vida, pecando, haciendo todo lo que el Señor dice que no hagan, ellos lo están haciendo y dirán, aquí todo va bien. Bueno, hay un refrán que dice, para abajo todos los santos ayudan. Aquí es para abajo todos los diablos ayudan. Te ayudan a que te sientas lo mejor posible para que no te salgas de ahí y vayas para el infierno junto con él. Por eso la vida del cristiano es angosta, se hace difícil, tenemos que luchar contra nuestra carne, contra tentaciones, para buscar la voluntad de Dios. Fallamos, pedimos perdón. ¿Se da cuenta que es una dinámica bien distinta? El que no tiene a Cristo peca y no tiene que pedirle perdón a nadie. Hace las cosas mal y todo el mundo le aplaude. Saliste del closet. Hasta el gobierno te mandan una carta si eres famoso. Te felicitamos que saliste del closet. Y todo anda bien. Todo eres feliz. Vas para el infierno si no aceptas a Jesucristo. Sin embargo, el que ama a Cristo, el que hace bien las cosas, la sociedad va en una dirección contraria a la tuya. Vas contracorriente. Tus amigos te critican, te dicen fanático. Muchos familiares tuyos que no son cristianos no te entienden tampoco. ¿Qué tú haces todos los domingos metido ahí? Ahí te tumban el dinero, ahí te engañan, ahí esto. ¿Se dan cuenta que, verdad que no es fácil? Pero es la vida plena del cristiano. Y el cristiano, cuando no está haciendo esa vida que no es fácil, el Espíritu Santo le está allí diciéndole, estás mal, estás mal. Eso que te estás usando para ti es de tu padre, te lo robaste. Esto que estás usando para tu beneficio no te corresponde, eso es de Dios. Estás dedicando todo el tiempo para ti y no estás haciendo nada para tu Señor. Todo eso es el Espíritu Santo ahí dándonos, y no digo yo si nos vamos a sentir miserables. Miserables nos vamos a sentir, miserable se sentía este joven, sufriendo lo que estaba sufriendo porque estaba lejos de su padre. Pero hay algo que pasó en la vida, en esta ilustración, que yo no sé a cuántos de aquí le haya pasado, pero a veces pasa. Que nos acordamos de Dios y ponemos los ojos en el Señor cuando tocamos fondo. ¿Sí o no? Yo no estoy diciendo que nos haya pasado a todos, pero a algunos de nosotros posiblemente nos haya pasado. Cuando tocamos fondo. Cuando ya todo se oscureció, cuando ya todo... Entonces, ¿qué pasa? Nos acordamos de que tenemos un Padre. Un Padre. ¿Qué dice ahí el versículo 17? Seguimos ahí en Lucas capítulo 15. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es un poco, hermano, sentido común. Cayó en sí, él se dio cuenta de una realidad. No hay razón para que yo esté aquí muriéndome de hambre cuando tengo un padre que tiene comida en abundancia. Cuando aquellos que no son hijos, pero que son empleados, están mejor que yo. Yo aquí no tengo que comer. Aquí me han dejado solo. Aquí no tengo donde dormir. Aquí no estoy mal. Y sin embargo, en casa de mi padre están estas personas. Hay esta opción, hay esta posibilidad. Reconoció esta realidad. Por eso yo les digo, aquellos que un día aceptaron a Jesucristo de corazón, no porque levantaron la mano y levantaron el pie y más nunca se supo de no. Algo real que pasó en sus corazones, que aceptaron a Jesucristo. El Espíritu Santo está en sus vidas y por muy profundo que caen, en algún momento van a caer en sí y van a regresar y van a buscar de Dios. Claro, solamente lo sabe Dios, ¿verdad? Si es realmente cuando ellos se entregaron a Cristo fue real. Pero un fruto de que eso sucedió es que después que tocan fondo, no siguen en el fondo, sino buscan a su Padre. Eso es una muestra de que realmente son hijos. De que realmente hay algo en ellos que se llama el Espíritu Santo que les hace abrir los ojos espirituales. Y caer, como dice la parábola, caer en sí. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Porque esto es muy importante lo que hizo él. Y es un gran ejemplo para nosotros de cómo debemos devolver a nuestro Padre.
Él dijo, o se dijo a sí mismo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué podemos ver en esta actitud correcta de un hijo que vuelve en sí? Reconoce que tiene un padre y que es hijo. Arrepentimiento. Arrepentimiento sincero. Muy distinto que si él dijera, oye, yo gasté la herencia, pero yo sigo siendo el hijo, así que voy a exigir mis derechos allá. Voy a decirle, padre, aquí esta gente son empleados tuyos, pero yo soy tu hijo, así que tú me das a mí mi posición. El padre tendría el derecho de decirte, hey, tu posición tú la gastaste, yo te di ya la herencia, así que arranca de aquí. Pero no. Arrepentimiento no es venir exigiendo nada. Es venir humildemente reconociendo que no merecemos nada. ¿Se dan cuenta la diferencia? No merecemos nada. Por consiguiente, venimos humildemente para agarrarnos de la misericordia de Dios a ver qué Él nos quiere dar. Amén. A ver qué ese Padre amante nos quiere dar. Pero volvemos y venimos arrepentidos, humillados. Como dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso se llama, ¿qué cosa? Confesión. Está confesando lo que hizo. No le está minimizando. Ay, papá, es que tú sabes cómo somos los jóvenes, lo que yo hice. Pero tú sabes qué, aquí estoy otra vez, papadito. Así que mira, dame otra vez mi posición, dame el cuartico tan rico que tenía y toda aquella cosa. Dámelo, no viene a exigir nada. No podemos venir a exigir nada. Venimos humildemente reconociendo nuestra condición de pecado, de desobediencia, de humildad. Humildemente reconociendo lo que hicimos mal y poniéndonos incondicionalmente en las manos de ese Dios que si quien nos quiere castigar, que si lo quiere hacer con nosotros, lo asumimos porque venimos humildes delante de su presencia. Pero entonces, hermano, aquí la historia entonces va al punto principal de la historia. El punto principal de la historia, como les dije al principio, no es el hijo, es el padre. Lo que está haciendo el padre, lo que significa el padre. Recuerden que Jesucristo está explicando a aquella gente por qué él comía con pecadores, por qué él comía con los publicanos. ¿Por qué lo hacía? Porque los amaba. Porque quería que fueran salvos, porque el corazón de Dios es amor y Cristo es Dios. Y en esa explicación es que dio, entre otras, esta parábola. Así que vamos a ver cómo fue este hijo perdonado, cómo fue la reacción del padre. Ahí en el versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Así que primero él pensó lo que iba a decir, pero después lo hizo. Y esto es muy importante, hermanos. Cualquiera de nosotros que reconoce que está haciendo malas cosas con Dios, no significa emocionarnos y derramar una lagrimita el domingo y el lunes seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Significa tomar una decisión y hacerlo. Primero él dijo, mira lo que haré, me voy a levantar, voy a decirle a mi padre, Padre, no soy digno de ti, perdóname, he pecado contra el cielo, ya no soy, y ti no soy digno de ser llamado tu hijo. Todas esas cosas él lo pensó. Pero ¿qué pasa si no lo hace? Nada ocurre. Pero el versículo 20, repito, y levantándose, no se quedó donde estaba. Él tomó una decisión y actuó. Hermanos, él tomó la decisión de irse de la cerca del padre. ¿Verdad que él tomó esa decisión? Él tomó la decisión de pedirle al padre su herencia. Él tomó la decisión de alejarse de su padre. Esas fueron sus decisiones, sus malas decisiones. Ahora no se puede quedar todo en la emoción y en palabras. Tiene que tomar ahora otro tipo de decisión, que es lo contrario de la que tomó. La decisión que él tomó, ¿cuál fue? Alejarse. ¿Qué decisión toma ahora? Acercarse. Volver a su padre.
Dice, levantándose, vino a su padre. ¿El padre lo amaba, sí o no? ¿El padre fue a buscarlo? No. Qué interesante, ¿verdad? ¿El padre nos ama? Sí. ¿El padre nos perdona? Sí. Pero el padre no va a estar atrás de nosotros buscándonos. Él está esperando un verdadero y sincero arrepentimiento. Que reconozcamos el pecado y vayamos a Él. Estemos dispuestos a arreglar las cosas. Porque a veces pensamos que todo es tan fácil. Pido perdón y ya se acabó y sigo el país. Pido perdón. Me acordaba una amiga mía que cuando los hijos hacían aquí en Estados Unidos, hacían algo terrible, decía, apologize, apologize. Le hacía algo al hermanito, hacía llorar al hermanito. ¿Cómo resolvía la cosa? Apologize. Y seguía. Era como una palabra más mágica. No, con Dios no hay apologize, Dios. La fregué, me aparté de ti, te he estado robando todo este tiempo, no he estado honrando tu nombre, he estado haciendo lo que me da la gana, apologize, Señor, y sigo mi camino. No fue así, no fue lo que él hizo. Repito, versículo 20, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué pasó? Lo vio su padre. Recuerden que esto es una ilustración, pero ¿qué idea está dando aquí de Dios? No está atrás de nosotros, pero su vista está ahí atrás de nosotros. Ahí. Donde quiera que estemos, Dios nos está mirando. Él nos está observando. Él está amándonos. Él está esperando que reaccionemos. Y en el momento que reaccionemos, no estamos muy lejos. ¿Qué pasó? Él nos vio. Dice, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora sí el padre corrió, pero fue cuando él tomó la decisión de ir. De lejos él lo vio. Así que esa es la actitud. Dice que fue movido a misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a sellarnos de eso, Señor, en nuestra mente, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Donde quiera que estemos, nuestro Dios tiene sus ojos de amor puestos en nosotros. Él es bueno. Él nos ama. Su misericordia está ahí para nosotros. Él lo hizo y puso en práctica, hermanos, lo que había pensado hacer. Este versículo se parece mucho a ya que acabamos de leer. Dice, levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que lo que pensó hacer, lo hizo. Hubo confesión y ahora está dispuesto, está preparado para recibir todo el amor de su padre. Está listo, está más que listo para ser bendecido después de haber sufrido tanto, después de estar desesperado, después de estar lejos de Dios, después de haberlo perdido todo, después de haberse sentido el más miserable de los hombres, que quería regresar a su padre no para ser hijo, sino para ser un empleado. Estaba dispuesto a todo, estaba decepcionado consigo mismo. Estaba en la peor condición que pudiéramos estar cualquiera de nosotros. Pero al reaccionar, al confesar su pecado, ahí está su padre para amarlo, para perdonarlo y para restaurarlo. Y como dice ahí en los versículos 22 al 24, dice, vino el padre a sus siervos y dijo, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle,
y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así que hay fiesta, hay restauración, hay gozo. Y es la maravilla, hermanos, de sentirnos perdonados. No hay cosa más terrible que alguien nos diga que nos perdonó, pero a cada rato nos esté sacando las cosas que hicimos, ¿verdad que no nos gustan? En los matrimonios es fatal. Ya me perdonaste, pero cada ratico nos hace recordar el error que cometimos. Ahí yo creo que no hay tal perdón, ¿verdad que no? Pero cuando somos perdonados en el Padre, dice que es que toma nuestros pecados y es como si lo lleva al océano y lo hunde allí. No se habla de eso. Este no era el momento de sermones, de sermonearlo, pero mira, hijo mío, que me hiciste esto, pero mira lo que hiciste. No, fue el momento de fiesta y de alegría. Es el momento precioso en que tenemos el descanso de nuestra alma, porque reconocemos que hemos sido perdonados. Eso es lo más bello que hay. Yo creo que todos nosotros hemos hecho algo que ha ofendido a alguien, ¿verdad que sí? O yo soy el único que ofende aquí. Hemos ofendido a alguien y ofendemos muchas veces a las personas que más queremos, ¿sí o no? Pero qué precioso es cuando esa persona, porque nos ama, nos perdona. Olvídate de eso, mijo, eso está olvidado. Yo ni me acordaba de eso, eso quedó atrás. Y delante de Dios así somos restaurados. Todo quedó atrás y lo que hay es fiesta. Fiesta porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es el Dios maravilloso en el cual podemos confiar. Por eso todos nosotros, hermanos, que hemos sido tan bendecidos de que nuestros pecados fueron perdonados, de que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, de que somos parte del pueblo de Dios. El Espíritu, como dice, bueno, aquí no está tapado, pero ahí hay un letrero en inglés que dice que debemos de entrar por sus atrios con alabanza, con acción de gracias. Con acción de gracias porque nuestro Dios es bueno. Hemos probado su misericordia. Ha sido para siempre. Hermanos, Dios no se cansa de nosotros. Él está siempre ahí. Nosotros nos cansamos a veces del vecino, nos cansamos de aquel, ya con este no camino ni una milla más porque ya me llenó el cubo. De ahí para adelante ya no camino más con esta persona. Hasta ahí llegué con él. Dios no hace eso con nosotros. Bendito sea el Señor, gracias Dios, porque tu misericordia es para siempre. Y ahí tenemos esa bendición y ahí podemos ser restaurados si vamos en ese proceso. Por eso el cristiano tiene que ser agradecido. Hermano, el próximo domingo tendremos aquí nuestra cena de acción de gracias o almuerzo de acción de gracias. Es una actividad de evangelización y debemos de estar todos aquí los que podemos. Porque no vamos a estar viajando aquí dándole gracias al Señor por sus bendiciones. Pero más que eso, hermanos, vamos a traer personas, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, para que tengan algo por lo cual dar gracias si aceptan a Cristo ese día aquí en la iglesia. Porque ese va a ser el énfasis principal. Hay mucho por lo cual dar gracias a Dios. Todos, ¿verdad? Todos respiramos, todos tenemos agua, todos tenemos oxígeno, todos tenemos este mundo hecho por Dios, no es solamente para los cristianos, es para todos. Así que todos tienen por qué dar gracias a Dios, amén. Pero aquellos que hemos sido salvos tenemos mucho más por lo cual dar gracias a Dios. Y ese es el espíritu de estar aquí y decir, hermano, amigo mío, mi familiar, ¿tú tienes algo por qué dar gracias a Dios? Ah, no sé, pues sí, mira, tienes por qué dar gracias a Dios, vamos juntos a dar gracias a Dios. Pero nosotros que hemos sido tan bendecidos. Qué triste es cuando nuestras oraciones son listas de peticiones. Qué triste que solamente doblamos rodillas cuando estamos enfermos, cuando las cosas andan mal y nos olvidamos de dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. Este joven ahora, definitivamente, hermanos, si amaba a su padre, ahora lo ama más. Si tenía cosas que agradecer a su padre, ahora lo agradecerá.
Mas, fíjense cómo termina el versículo 32, esta parábola. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque este tu hermano, aquí está hablando al otro hermano, esa es otra historia, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así que, hermanos, es gozo en el cielo, es gran bendición buscar de Él, es terrible separarnos de Él. Podemos llegar a la desesperación, podemos llegar al sufrimiento, y déjenme decirles, no está recogida en la parábola, es una parábola, pero muchos de nosotros que hayamos tomado una actitud así, posiblemente en ese periodo de tiempo que estuvimos lejos, recibimos heridas y problemas en nuestra alma que siempre nos van a acompañar. A veces son estas enfermedades, son cicatrices que van a quedar ahí. ¿Por qué digo esto? Porque no es nada agradable decir, para disfrutar del perdón de Dios voy a pecar un poco y alejarme para después disfrutar y regresar. No lo aconsejo. No es bueno. No es bueno separarse de Dios, no es bueno experimentar lo malo. No es bueno experimentar estar por un tiempo, ser juguete del diablo y dejarnos manipular por la sociedad, por el mundo, lejos de la voluntad de Dios. No es bueno. Vamos a cometer errores que quizás nos acompañen el resto de la vida. ¿El Señor nos va a perdonar? Sí. Amén. 100% el Señor nos va a perdonar. ¿El Señor nos va a restaurar? Sí, claro que nos va a restaurar. Nos va a volver el gozo de su salvación como le pasó a David después que él pecó. Pero bueno, ahí está la historia de David. Miren lo que pasó con sus hijos, con su descendencia, por su pecado. Quiere decir que no es bueno jugar con el pecado. No es bueno alejarse de Dios. Es bueno mantenerse cerca del Señor. Es bueno no tener que sufrir esta situación tan terrible, pero al mismo tiempo reconocer que por ser hijos de Dios, tenemos un Dios amante, que a pesar de que en algún momento de la vida, y nos va a pasar, cometemos el error, cometemos el pecado, sufrimos las consecuencias, hay un Padre amante que nunca va a dejar de ser nuestro Padre, que siempre tiene sus ojos puestos en nosotros, que nos ama y está esperando por nuestro regreso, está esperando por nuestra confesión, está esperando que decidamos cambiar el camino de alejarnos de Él a acercarnos a Él y buscarle. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre Santo, por esta bendición preciosa de estar en tu casa. Gracias porque podemos alabarte. Y gracias, Señor, porque podemos ser tus hijos, por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque a pesar de nosotros, que a veces somos infieles, tú permaneces fiel. Así que, Padre Santo, nos ponemos en tus manos. Y aquellos de nosotros que por alguna situación de nuestra vida y por malas decisiones en estos momentos estamos lejos de ti, danos ese espíritu precioso del Hijo pródigo, de caer en sí, de abrir nuestros ojos y recordar quién tú eres para nosotros y lo que tú tienes para nosotros, para regresar arrepentidos, regresar confesando nuestro pecado, no esperando nada, pero humildemente buscando tu misericordia. Danos esa paz, danos esa seguridad.